¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al programa. Estamos entrando a las 3 de la tarde con 5 minutos. Quiero iniciar esta tarde el programa felicitando a los hermanos y hermanas que se están conectando a través de la red social del Facebook. Posteriormente, en horas de la noche, se sube este mismo programa a lo que tiene que ver con el YouTube, que es otra red social. Algo que quiero comenzar el día de hoy, este programa, es hablar de algunos de los artículos de la ley especial de ciberdelitos que se está promoviendo para su próxima aprobación en nuestro país y que tiene muchísimo de relevancia para que le demos el uso adecuado, Alex, el uso adecuado a las redes sociales. En Nicaragua, durante el año 2018, las redes sociales fueron utilizadas para promocionar el odio, para promocionar el vandalismo, para divulgar torturas, actos denigrantes a la dignidad de la persona humana y que lógicamente todos los países deben de comenzar a regular las redes sociales. No se están prohibiendo, vamos a partir de esto y dejarlo claro. En Nicaragua no se está prohibiendo el uso de ninguna red social, no se está bloqueando ninguna red social. Usted puede ejercer el activismo político, el activismo religioso, el activismo social, como lo quiera llamar, a través de sus redes. Lo que se está regulando y que en estos momentos es de gran relevancia e importancia, son ciertas circunstancias que en algunos países ya existen leyes que les regulan, inclusive hay otros que hasta la han prohibido por el exceso de manipulación que existe y a tal punto que quiero poner un ejemplo. En la República Islámica de Irán hubo una rebelión, ¿ve? Y durante unos 3 días se suspendió el Internet. Y quedó comprobado que al suspenderse el Internet, la gente dejó de ver la manipulación que había en redes sociales que circula a través de la web e inmediatamente lograron estabilizar el país. Al lograr la estabilidad del país, es evidente que vuelve la seguridad y los iraníes probaron que lógicamente
Las redes sociales son un factor de manipulación. En nuestro país ya lo vivimos. Se grabaron cuerpos quemándose en vivo, ¿viste? A través de redes. Se grabaron torturas pintando en azul y blanco a seres humanos, pegándole brochazos en sus partes íntimas, en el rostro. Eso conlleva a que el Estado, y esto quiero dejarlo claro, el Estado es responsable de moderar la conducta de su sociedad. Y los nuevos tiempos, los tiempos tecnológicos, exigen que el Estado, para controlar los actos de sus ciudadanos, actos que evidentemente están alejados de una vida plena en libertad de expresión, de comunicación, sean prácticamente denunciados y sean tipificados como delito en Nicaragua. ¿Qué es lo que le molesta a la derecha? Y alguien escribió un texto bonito que no es de mi autoría. Yo ya lo había escrito en su momento, pero de otra forma, bajo otro contexto, y me gustó mucho. En los últimos días en Nicaragua hemos visto cómo hoy se supera la cifra del 1.000.000 de firmas que respaldan a la Asamblea Nacional de Nicaragua y por supuesto a la Corte Suprema de Justicia para que se apruebe la reforma al Código Penal y Código Procesal Penal de Nicaragua y para los crímenes de odio exista como medida la cadena perpetua. Más de 1.000.000. Quiero felicitar a todos esos nicaragüenses que han firmado ese compromiso social de que la conducta debe corregirse y de que debe prevenirse. Entonces, ¿quiénes están en desacuerdo? Es ilógico que el mismo grupo se oponga a tres cuestiones necesarias en nuestro país. La cadena perpetua es necesaria. Si yo mato, crimen de odio, cadena perpetua, no importa. Lo hice, cometí el delito, el crimen. Pero se opone la oposición que piensa hacer lo mismo en las elecciones de 2021. Reeditar lo ocurrido en el 2018 y que desde ya no están haciendo una campaña limpia, una campaña ética y están más bien, ya tenemos ahí por ahí a mi hermano, ¿verdad? Que va a estar siendo entrevistado el día de hoy acá en el programa, el camarada, compañero Humberto Vargas Carbonell. Entonces les hablaba, ya para entrar con Humberto, les comentaba de que aquí en Nicaragua se dieron el taco en el 2018 de quemar cuerpos, de asesinar policías y un sinnúmero de situaciones que esta ley especial de ciberdelitos va a venir a regular y que por eso la oposición ahora está incómoda y se siente amenazada porque dice la ley que toda aquella persona que amenace a través de tecnologías de la información y la comunicación y que pueda causar lesiones, asesinatos, amenazas de muerte, violaciones, van a purgar con una pena de 2 a 4 años de prisión. Pero bien, este tema lo voy a estar abordando el día de mañana. Hoy tengo al invitado especial, el compañero Humberto Vargas Carbonell, abogado, sociólogo y político costarricense. Él es secretario general del Partido Comunista Histórico Vanguardia Popular y por supuesto, ha sido 2 veces diputado en la República de Costa Rica. Mucho que hablar del vecino que desgraciadamente ha desatendido a su población, ha desatendido a su pueblo y al final se ha inmiscuido en los asuntos internos de Nicaragua, tratando de buscar cómo deshacerse de los verdaderos problemas
que tiene Costa Rica. Pero para hablar de los problemas de Costa Rica, no hay nada mejor que hacerlo con un costarricense. Bienvenido, camarada Humberto Vargas Carbonell. Muchísimas gracias, muy complacido de estar conversando con usted. Dígame usted. Querido hermano, estamos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Yo quisiera que vos le contés al pueblo de Nicaragua, como ciudadano costarricense, cómo está viviendo la pandemia, tomando en cuenta que Carlos Alvarado en estos momentos sigue manteniendo un encierro, sigue prácticamente sin atender la pandemia a como responsablemente lo ha hecho el gobierno de Nicaragua. Sí, me oigo. Así es, Mi micrófono. te escuchamos, hermano. Pues mire, la pandemia es un problema exactamente universal, como su nombre lo dice, el nombre justo que le dio en nuestro país, la tendencia es a que el problema se agrave cada vez más porque hay un choque que no es exclusivo de Costa Rica. Fuerzas interesadas en el mundo de los negocios y la necesidad de resguardar la vida de las personas como elemento principal y fundamental en estos problemas. Nosotros lamentamos mucho, pero la pandemia además choca con intereses que no son intereses del pueblo, con la tendencia a salvaguardar los negocios del gran capital que está escudado detrás, por decirlo así, de los intereses de los sectores pobres, de la pequeña y mediana e incluso pequeñísimos empresarios para efectos de abrir hoteles y esto, y todo eso está provocando un serio problema. La tendencia, mire, en este país hay un sistema de salud que tiene ya 70 años, que es gratuito, que es de inversión estatal, financiado tripartitamente por empresarios, patrones, ¿verdad? De los trabajadores y el Estado. Pero ahora ya ese sistema está en una tendencia a colapsar. Y lo que a mí me interesaría decirle es que las soluciones que buscan, lo que me interesa es decir de las soluciones que se buscan, y la solución que se busca es resolver los problemas del Estado costarricense, de las cuentas del Estado, al margen de los intereses de las masas populares. En este momento hay un germen de rebelión popular contra el programa que el gobierno ofrece al Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que en Costa Rica, como en todos los países del mundo donde llega el Fondo Monetario Internacional, es un brazo largo del imperialismo norteamericano y puede producir un empeoramiento de las condiciones de vida de las masas, porque la tendencia es a manejar los problemas fiscales
con un criterio de contabilidad simple o, para decirlo peor, con el criterio con que se juega la bolsa de valores, donde sin producir más hay ruina y produciendo más no hay ganancia y produciendo menos puede aumentar las ganancias. Esa lógica es una lógica que no es lógica, que es irracionalidad. Entonces nosotros hemos hecho un programa, estamos proponiendo reactivar la economía, reactivando la pesca, sobre todo los pequeños pescadores que en este momento están pasando hambre, los miles de campesinos sin tierra, que cada día están mejor organizados y tienden a convertirse en una sola organización nacional, reactivar la minería, porque no puede ser que el país esté implorando al Fondo Monetario Internacional y la minería de oro está en manos de grupos delincuenciales, ¿verdad? Y hay una mina, como ustedes seguramente tienen noticias, cerca de la frontera con Nicaragua, que se llama un lugar que se llama Cruzitas, que es una mina importante, significativa, que está paralizada, porque también el pueblo se opuso a que se entregara a una empresa canadiense, pero entonces está abandonada esa mina. En fin, tenemos muchos problemas en la economía que vienen agravándose con las consecuencias económicas de la pandemia. Diversos documentos de las Naciones Unidas y de especialistas anuncian la posibilidad de una hambruna que podría extenderse tanto como se ha extendido el virus. Y nosotros creemos que en este momento tomar previsiones contra la posibilidad de una hambruna, eso adquiere una necesidad urgente. Ustedes saben que en términos, no doy números, pero en términos generales, el frijol que se consume en Costa Rica es comprado en el extranjero, es importado en un 70%. El arroz en la misma situación. El maíz, la producción de maíz seco prácticamente está desaparecida, ¿verdad? En este periodo, en el marco del TLC y la tendencia de Estados Unidos de convertirse en el monopolio mundial de la agricultura, la producción de alimentos. El propio expresidente Bush en una ocasión dijo que un país que no produce sus alimentos no merece llamarse un país independiente. Entonces, la tendencia a partir de la imposición del modelo neoliberal en nuestro país, la agricultura ha venido decayendo hasta llegar a un estado, para llamarlo de alguna manera, es un estado calamitoso. No es un país incapaz de producir sus alimentos básicos. Con respecto, mi estimado, a el tema del Fondo Monetario Internacional que usted mencionaba, existe un acuerdo con el gobierno de Costa Rica y que en esta negociación al final los más perjudicados son los ticos, precisamente porque van a pagar más impuestos. Pero también hemos encontrado en el pueblo costarricense demasiada pasividad. Han sido un pueblo que si le implementan una reforma para pagar más marchamos, si le implementan una reforma para pagar más impuestos, prefiere pagarlo a protestar. Hay una convocatoria para este 30 a una marcha en Costa Rica, ¿se mantiene? Eso están organizando unas cierres de fronteras
Nosotros creemos que lo importante es la organización popular. La organización popular es el elemento básico. Hoy están muy lejos de tener votos en una asamblea legislativa que es de derecha, ya lejos de obtener los votos necesarios para ese convenio con el Fondo Monetario Internacional. Los hermanos Arias, me refiero a Oscar Arias Sánchez, del Partido Liberación Nacional y otros, el periódico La Nación de la ultraderecha en este país, son los promotores del convenio con el Fondo Monetario. Pero en este momento, diversas tendencias, sectores de la Iglesia Católica, fracciones de los partidos burgueses, incluso el movimiento sindical, etcétera. Nosotros acabamos de tener una huelga que duró cerca de 100 días. Es la huelga más prolongada que se ha hecho en este país y esos sectores ya están en movimiento. La lucha contra el TLC fue sin lugar a dudas donde hubo mayor oposición con el Tratado de Libre Comercio, fue precisamente en Costa Rica. Y la conducta es de las masas, hay que estudiarla profundamente. Contra el TLC hubo un movimiento muy grande, contra el combo de licio un movimiento muy grande. El TLC requirió aquí en Costa Rica un fraude electoral para ser aprobado. Y ahora en este momento es importante que comience a generarse un gran movimiento que pueda contra el tratado o el convenio de préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que yo creo que hay posibilidades reales de que se convierta en un gran movimiento de protesta. Ahora la burguesía aquí y el gobierno corren a buscar nuevas fórmulas, porque la fórmula inicial ha sido rechazada, casi puede decirse que por todo el pueblo, y sobre todo el pueblo trabajador, el pueblo humilde, los campesinos, han rechazado un proyecto que tiene nada más que un componente en este momento, que son nuevos impuestos. Y como si la economía real, la producción de bienes, de servicios, y en este caso yo le hablaba de la producción de alimentos, no formara parte del esquema del gobierno. No tenemos ninguna posibilidad de superar esa crisis si no somos productores de economía real, nuestro pequeño país. Yo, como soy tan viejo, le puedo decir que yo viví la Segunda Guerra Mundial aquí en Costa Rica, por supuesto, sus consecuencias. No tuvimos graves consecuencias porque en esa época nosotros producíamos todos los alimentos que consumíamos. Y cuando hubo escasez de carne, se establecieron ventas de carne de tortuga. Y bueno, y ahora nuestra situación es que este problema nos toca cuando tenemos una crisis de producción de alimentos. Y esas crisis de producción de alimentos, si se amplían, se profundizan, el problema es lo que produce el hambre, que no hay más grave. La desocupación es gravísima porque produce precisamente hambre. Y esta es nuestra situación, que es una situación extraordinariamente grave. En muchos que países, nadie espere que aquí las cosas... Humberto, Sí, en muchos países en donde prácticamente la izquierda es oposición, donde prácticamente los movimientos sociales, por llamarlos así, que defienden los intereses de las masas populares, son oposición.
se quejan de que se carece de un liderazgo para realizar las protestas. ¿Ustedes creen que en Costa Rica pueden llegar a fortalecer un liderazgo que le permita ser una alternativa al pueblo costarricense que al final se siente desprotegido por un partido liberal de extrema derecha y un partido PAC que evidentemente lo que hace es servir a los intereses extranjeros del imperialismo norteamericano, para ser exacto? Para eso, nuestra política central es la unidad, la organización unitaria del pueblo, expresada en un programa muy amplio, y yo creo que eso tiene grandes posibilidades de hacerse realidad. Claro que hay que decir que hay un enemigo muy fuerte, que es la burguesía, y sobre todo la burguesía vendida al imperialismo de los Estados Unidos, que son los que cuentan con la televisión, cuentan con las radioemisoras, cuentan con la prensa, cuentan con los púlpitos, etcétera. Es decir, ahí llegar a tener ideas correctas es muy difícil en las condiciones normales, pero hoy las condiciones no son normales, no son la vida común del costarricense. Hay un agravamiento de los problemas, y sí se ha demostrado que en esas condiciones, ¿y quiénes van a ser los grandes líderes? Que sean los que tienen más apoyo popular. Y el apoyo popular hay que ganarlo peleando y luchando y siendo consecuente. De manera que esa no es una discusión ajena. Lo que es de lo que se trata es de discutir hoy cómo hacer la unidad popular. Y la unidad popular, por supuesto, tiene muchos enemigos. Entonces hacen un enorme esfuerzo por dividir a la gente. Pues yo no tengo tiempo, ni su programa se puede prestar, pero es realmente cómo se utilizan matrices de opinión bien elaboradas, bien difundidas, para engañar a las masas. Si no hay país donde las masas no se logren, cuesta mucho, salvo los procesos ya revolucionarios que puedan decir la verdad y decírsela al pueblo, y que el gobierno esté en manos de los amigos del pueblo. Pero mientras tanto es una gran pelea, una pelea ideológica con una gran profundidad. No es un problema superficial, es un problema de fondo. No hay más camino que la organización. Yo tengo, por ejemplo, el concepto que la gente que no se organiza y está en contra, lo que hace es quejarse, porque para luchar hay que estar organizado. Y ese es nuestro trabajo. Organizados también, don Humberto, en las nuevas tecnologías. Recordemos que la base del engaño, de la manipulación de masa, hoy se basa en una guerra cibernética, en donde convergen muchas redes sociales que desgraciadamente están siendo dirigidas desde Norteamérica. Por ello es que Carlos Alvarado, en su cuenta de Twitter, tiene más del 70% de bots o trolls, es decir, personas falsas, páginas falsas que le siguen para engañar a la opinión pública. Sí, los gringos tienen todavía más, y la derecha centroamericana para estos efectos está entendida y tiene más, y hay las campañas mediáticas contra Cuba, contra Venezuela. El caso de Venezuela hoy es un país que está confrontando enormes problemas, y la gente y la propaganda a culpar al gobierno de Maduro de todos esos problemas, y todos los problemas son provocados precisamente por el factor principal de la propaganda, que es el gobierno de los Estados Unidos.
o para decirlo de una manera más clara, el imperialismo norteamericano, que no es solo el gobierno es, digamos, la parte más visible, es todo un conjunto gigantesco que cuenta con enormes poderes y que se propone dominar el mundo, pero que también está en crisis. También está en crisis. Estados Unidos ahora, el imperialismo norteamericano, por problemas de su deuda, de los problemas internos, hay una verdadera rebelión de grandes sectores de la población de Estados Unidos que está luchando por la democratización del país. Que en este momento un factor central es la lucha contra la discriminación, pero esa lucha contra la discriminación no está encerrada en solo una consigna, es el pueblo de los Estados Unidos. Y bueno, hay muertos, heridos, encarcelados, etcétera, y el pueblo de Estados Unidos, grandes sectores están luchando. ¿Quiénes luchan? Los más pobres, los discriminados. Y nadie se haga ilusiones de quién va a ganar las elecciones, porque el imperialismo seguirá siendo imperialismo cualquiera que sea el nuevo presidente de Estados Unidos. Eso no va a cambiar, no va a cambiar sustancialmente, puede cambiar las formas pueden cambiar, pero nada más que las formas. En el fondo se mantendrá la situación. Y así ocurrió con Obama, que alguna gente se hizo muchas ilusiones, un negro en la presidencia de los Estados Unidos va a cambiar las cosas y no cambió nada. El imperialismo es un sistema que no depende de quién es presidente de Estados Unidos. Efectivamente, con respecto, cuando hablamos de el imperialismo como sistema que es capaz de tener sus tentáculos en América Latina, especialmente en Centroamérica, y sus títeres, que yo le quería hacer una pregunta, y es que, ¿cómo ve usted la geopolítica centroamericana o latinoamericana si tomamos en cuenta que se avecinan elecciones en Nicaragua, en Honduras para 2021, en el caso de Venezuela en diciembre en la Asamblea Nacional, que podría dejar sin efecto toda la mampara de Juan Guaidó? Bueno, en Venezuela a mí me parece que yo hace ya varios meses, muchos, que no visito Venezuela, pero a mí me parece que ahí las elecciones garantizan que las fuerzas revolucionarias de Venezuela tendrán una mayoría en esta asamblea. Y el títere de Juan Guaidó, eso está, y no porque se le termine el ejercicio de la diputación o la presidencia de la Cámara actual, es que es un ser repudiado por el propio pueblo, por la mayoría del pueblo, y es el grupo subversivo, criminal, sin sentido de patria y además de ladrones. Todo esto se ha desenmascarado absolutamente para Venezuela, y creo que ahí está garantizado. En otros procesos electorales, yo quisiera que el FMLN volviera al poder en El Salvador. No domino, pero me parece que es importante. Lo de Nicaragua, estuve y he estado oyendo, participando como los análisis de la nueva situación en Nicaragua, y me parece que
que al final de cuentas no será simplemente un fraude electoral, sino que de un triunfo electoral, perdón, sino que Nicaragua se prepara para dar pasos adelante muy importantes. Todo lo que la información que hemos recibido indica eso. Ahora, ¿cuál va a ser la conducta de los Estados Unidos contra Nicaragua? Bueno, está por verse. Ya ha hecho muchos daños la Comisión, la Corte Internacional de Justicia de La Haya condenó a Estados Unidos a indemnizar con muchos miles, 17 mil millones de dólares al pueblo nicaragüense. Bueno, y no pagaron nunca ni un centavo, y no lo pagaron por la complicidad de la burguesía nicaragüense, que como todas esas burguesías son burguesías traidoras. Pero yo oí el grito de la gente de que el comandante se queda el 19, y me parece que hay fuerza de sobra para garantizar la continuidad de este sandinista de liberación, que tiene que soportar y vencer muchísimas dificultades, por supuesto. Si el enemigo de Nicaragua es el imperialismo, y el imperialismo, nada decir que sea un enemigo despreciable, ¿verdad? Donde habla Pompeo y habla Bush, grandes sectores, sobre todo la burguesía, se someten, y algunos sectores que ejercen la política del flanco de la cobardía tiemblan. Por eso, al final de cuentas, la decisión la tienen en sus manos los pueblos, el pueblo trabajador, los humildes. Esa es la gran fuerza transformadora. En Nicaragua han alcanzado, gracias al Frente Sandinista, desde la derrota de Somoza a hoy, que han pasado muchos años, y que es los años del poder burgués, no lograron destruir. Así es. Recientemente, compañero Humberto, yo leí un escrito suyo en el cual condenaba la manera en que algunos sectores ultraderechistas de Costa Rica llamaban comunista al presidente Carlos Alvarado, cuando todos sabemos la tendencia derechista y la bebota hacia el imperio norteamericano. ¿Cómo surgió ese escrito donde usted puso realmente lo que significa ser un comunista? No, lo que yo quiero decir es que la ultraderecha en Costa Rica, la burguesía, es un bloque unitario, solo. Y hay una ultraderecha que quiere revivir al Frente Anticomunista Costa Rica Libre, y bueno, y quieren organizarse, y entonces usan estos modelos de propaganda absurdos, imbéciles, y aprovechan incluso algunos ambiciosos que además son retrasados mentales para hacer esto. Y desde una curul legislativa pues ganan personería, pero para hablar y para decir tonterías. No, pero esta es una maniobra de un grupo importante, significativo, y que podrían llegar a tener mucho más poder. Hoy, cuando hay los que dicen que quieren que Carlos Alvarado renuncie, es que renunciar para ¿qué? Dar un golpe de Estado, esto de tipo no quiero exagerar, pero yo creo que se aclara si yo digo un golpe de Estado, o establecer un poder por la vía electoral de la ultraderecha
de la ultraderecha burguesa, que ya ha estado manifestándose en proceso. En Costa Rica prácticamente las huelgas están prohibidas. Hay un proyecto de ley para prohibir las huelgas en el Poder Judicial. Hay una persecución permanente contra las organizaciones sindicales. Los cuadros sindicales son menospreciados, solo utiliza la prensa, etcétera. Y hay dirigentes sindicales que se prestan para eso, Sí, ¿verdad? así hemos visto como el caso de Albino Vargas. Sí, como dice don Dinero, es un poderoso caballero, ¿verdad? Y entonces, y la venalidad está presente en un régimen como este. Yo ahora saludo que allá en Nicaragua se quiera hacer una ley para obligar a estos tipos coimeros de los yanquis a que se inscriban, que tengan que inscribirse para recibir plata de gobiernos extranjeros. Porque todos los dineros que dicen que son lavados, sí hay una gran preocupación, pero los dineros de la corrupción y de la traición a los intereses nacionales, ese dinero nadie lo controla. Efectivamente, sobre ese tema quiero comentarte, hermano Alberto, que durante el 2018 ellos recibieron 19 millones de dólares para actos desestabilizadores de nuestro país, actos violentos, y fueron canalizados a través de ONGs que hoy se quejan. Al final en Nicaragua nosotros nos preguntamos que a quién beneficia que una ONG reciba millones si esos millones no llegan al pueblo, simplemente a las juntas directivas que luego andan con vehículos asignados, choferes escoltas, unas caravanas vehiculares que los acompañan. En fin, es algo que el gobierno de Nicaragua está promoviendo y que te cuento tienen mucho respaldo en el pueblo nicaragüense, que afirma de que es una muy buena alternativa para que rindan cuenta en qué se invierte ese dinero. Nosotros podríamos decir que 19 millones, una parte se invirtió en quemar seres humanos por ser sandinistas, en torturar personas por ser sandinistas. Yo te tengo una pregunta. Costa Rica recibió a los mal llamados autoexiliados, se habló de inversiones del gobierno estatal de Costa Rica a este tipo de personas que no eran más que delincuentes que se fueron de acá. ¿Qué gana Costa Rica o qué ha ganado el pueblo de Costa Rica con ser el patio trasero de Estados Unidos y recibir a este montón de corruptos, incluyendo a Francisca Ramírez, que es acusada de quererse adueñar de una propiedad de costarricense? No, Costa Rica no gana nada, pero usted sabe que aquí no hay una Costa Rica, porque todas las sociedades están divididas y divididas por razones de clases. Aquí hay una burguesía costarricense y la burguesía no es un grupo único. Hay sectores burgueses y tienen conductas, actividades económicas y conductas también diferentes, pero el poder lo ejercen aquí los grandes millonarios, que no es necesario que el presidente sea un gran millonario para que poder decir que lo manejan los grandes millonarios. Y entonces hay una Costa Rica popular, hay una Costa Rica pobre, hay una Costa Rica hambrienta también. Hay una Costa Rica sometida y hay una Costa Rica dominante. Esa Costa Rica dominante en el orden económico es también la dominante en el orden político. Y que son minorías. Sí, siempre son minoría en todo país del mundo, pero tienen el poder del dinero
y este poder es muy grande. Y nosotros sabemos por qué estuvimos 27 años nosotros fuera de ley, nuestro partido ilegal. En este momento, aún después de reformada la Constitución, el Tribunal Supremo de Elecciones y el registro civil que entonces manejaba los partidos tomó la decisión inapelable de que aquí en Costa Rica no podía existir un partido con el nombre de Partido Comunista. Y a lo largo de los años últimos, una gran cantidad, una gran cantidad es una exageración. El intento de inscribir partidos de izquierda fueron ilegalizados por votación mayoritaria del Congreso. Partidos encabezados por Fabián Dobles, por ejemplo, un escritor tan importante, y otros compañeros que hicimos intentos y cumplimos todos los requisitos. Pero oiga, cáigase de espalda para demostrar que la mayoría de los adherentes de ese partido eran comunistas. Le pedían información a la embajada de los Estados Unidos. Y la embajada de Estados Unidos era la que decía quiénes eran los comunistas. Esto es una vergüenza nacional que haya ocurrido, es un capítulo vergonzoso de la historia de nuestro país, pero no del pueblo, sino de la burguesía. Es que Pero, sin pero ahí hay entender la algo lucha de importante. clases. Ahí hay algo importante que me llama poderosamente la atención y que no lo conocía. Y muchas gracias, Alberto, por decírmelo. Costa Rica se llena el pecho, o mejor dicho, su gobierno, hablando de democracia, pero me estás comentando que las decisiones son tomadas, las decisiones políticas, desde la embajada norteamericana. Entonces, estarían figurando como una estrella más del imperialismo. Bueno, no, yo no sé si es estrella, pero que sometidos no me cabe la menor duda. Y eso, esta es una burguesía que nosotros decimos que es una burguesía apátrida. Es una burguesía apátrida. Bueno, y en Nicaragua ustedes vivieron eso. En condiciones peores que Costa Rica durante una época, y en otra época una manera muy semejante. Yo conocí también a muchos que fueron sandinistas, que se pasaron al otro lado. Y cuando los veo en CNN dando declaraciones, y cuando leo en el periódico La Prensa que un exguerrillero que fue mi conocido y amigo durante algún tiempo, decir que Daniel es peor que Somoza. Bueno, eso es también ahí, porque esa sociedad también está dividida en clases. Y eso hace que las clases poderosas se conviertan en asesinos, como ocurrió en el intento de golpe de Estado en Nicaragua. Es decir, ahí el choque de clases es más violento porque ya las clases populares están en el gobierno. Y entonces es extraordinariamente violento, ¿verdad? Y bueno, y así es la historia. La hija de Violeta fue la embajadora de Costa Rica. Hay unos de Violeta Chamorro, fue la embajadora en Costa Rica. Bueno, y eso era una necesidad política, y el que tomó esa decisión lo tomó inteligentemente, porque las cosas no se hacen conforme a la voluntad, sino conforme al estudio racional de la situación. Y Fernando Chamorro ahora, ahí lo leo, es vocero en La Nación. Todos los domingos o los lunes, no sé, me importa tampoco qué día es, pero leo los artículos de Fernando y bueno, y una gran cantidad de intelectuales que en algún momento
fueron revolucionarios, han optado por la contrarrevolución ahora, unos de una manera, otros de otra. De ahí, ese lo que pasa, bueno, que Nicaragua tiene un punto de arranque maravilloso que fue la Revolución Popular Sandinista y la caída de la derrota de Somoza, ¿verdad? Es un punto de arranque que ahora está recuperado y que abre enormes perspectivas de realización de un gobierno de absolutamente nuevo tipo con relación con los gobiernos burgueses tradicionales en esta región. Sí, efectivamente. Humberto, ya estamos prácticamente en la recta final del programa. Yo quería que como última pregunta, sé que ha sido un compañero internacionalista, un hombre que es comunista en Costa Rica, sandinista en Nicaragua, fidelista en Cuba, chavista en Venezuela, que tus principios han sido fuertes, que has soportado las críticas, que fuiste 2 veces diputado y que hoy también estás trabajando fuerte en la organización de las masas populares en Costa Rica, un trabajo que prácticamente es el legado que se le tiene que dejar a las futuras generaciones. ¿Cómo visualizás vos una unidad de los pueblos oprimidos ante el imperialismo norteamericano? Ya para cerrar. Yo creo que hay que hacer la unidad en cada país. Hay que trabajar en cada país. Yo, créame, y lo digo con toda sinceridad, algunas reuniones de intelectuales y esto, si no están vinculados a un trabajo de organización del pueblo, sirven para poco. En cada país hay que organizar y hacer una reunión, una unión de pueblos organizados. El imperialismo no es más fuerte que la organización popular. El imperialismo por eso se alimenta de mentiras, de falsedades. Nunca ha habido un régimen tan brutalmente mentiroso. No son las mentiras de Trump, son las mentiras del sistema que miente ante las Naciones Unidas, que cuando se siente debilitado inicia una guerra fría terrible ahora contra China, que sí, está siguiendo más o menos los moldes de la lucha contra la Unión Soviética. Esa guerra fría terrible y que a veces todos nos alarmamos porque nos parece que esa guerra va a convertirse en una guerra de cañonazos. Y que los cañonazos hoy son terribles porque están las armas nucleares. Y si en Nagasaki y Hiroshima murieron en cada bombazo de esos 300,000 personas en unos segundos con el desarrollo de las armas, hoy podrían prácticamente desaparecer la vida humana. Se convertiría seguramente en un planeta de cucarachas y de microbios. No, estamos amenazados terriblemente y por eso hoy la única posición verdaderamente sana políticamente es luchar contra el imperialismo, luchar contra los que pretenden ejercer un monopolio de poder sobre toda la tierra. Y tal, yo creo que cada pequeño movimiento que debilite las bases del imperialismo norteamericano es positivo. Y la unidad tiene que ser la unidad de los antiimperialistas. ¿Qué importa si uno es de una religión o de otra religión o que lucha por motivaciones distintas de las que utiliza otro para luchar? Lo importante es luchar y unir a los trabajadores. Ser revolucionario es unir al pueblo trabajador, a los humildes, a los que sufren de este régimen.
Eso creo yo, es mi convicción más profunda. Y quisiera yo que si alguna herencia puedo dejar esta. Amar sobre todas las cosas, ser fiel al pueblo y hacer un esfuerzo porque el pueblo entienda al pueblo y se una. Porque tenemos un enemigo común, aunque tengamos ideas distintas. Para valorar a ese enemigo, tengamos todos un enemigo común. Y por eso estamos con Nicaragua y con Venezuela y con tal. En Venezuela hay grandes discusiones, a mí me importa un cuerno, lo importante es que en Venezuela hay un poder contra el imperialismo. Que digan lo que digan de Nicaragua tal, y los bandidos estos que en Venezuela, que en Nicaragua se comportaron como asesinos, quemaron gente, mataron, quemaron hospitales, escuelas, radioemisoras, etcétera. Esto es a los que hay que combatir. ¿Por qué? Porque no tienen posición política propia. Son fantoches, títeres del gran poder que es el que nos mantiene en la miseria, en la pobreza, en el hambre y amenazados permanentemente con la violencia y la guerra. Quiero agradecerte, Humberto, por haber compartido con nosotros los nicaragüenses y pues será en otra ocasión donde vamos a estar nuevamente hablando, continuaremos escuchándonos y sobre todo compartiendo diferentes experiencias. Bendiciones y estamos en Bueno, contacto. Miguel, muchísimas gracias a usted por darme esta oportunidad. Yo a los nicaragüenses los quiero, los estimo. Y poder estar aquí con ustedes, aunque sea a través de este medio que ahora llaman virtual. Me alegra mucho y le agradezco a usted profundamente que me haya dado esa oportunidad. Así es que Bien, hasta hemos llegado pronto al final. y saludos a todos los nicaragüenses, buenos amigos. Hasta pronto.